Según los últimos datos recibidos, como resultado de los ataques de alta precisión en los puntos de despliegue temporal de las Brigadas Mecanizadas 81 y Aeromóviles 66 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las áreas de los asentamientos de Chervon, Oskol y Studenok en la región de Kharkiv, la Brigada Mecanizada 93 en el área de Bogorodizhnoye de la República Popular de Donetsk, más de 120 militares ucranianos, 3 tanques y 12 automóviles fueron destruidos. Los ataques de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales rusas en los puntos de despliegue temporal de la 35 Brigada de Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la 114 Brigada de Defensa Territorial en las áreas de los asentamientos de Novogrigorovka y Novaya Odesa de la región de Nikolaev destruyeron más de 70 nacionalistas, más de 15 unidades de equipo militar especial y vehículos. Los ataques de fuego concentrados en las posiciones de combate de la Brigada de Infantería Motorizada 59 en las áreas de los asentamientos de Ternovka y Andreevka, región de Kherson, destruyeron hasta 100 militares y 7 vehículos blindados de combate. Además, en la ciudad de Nikolaev, se destruyeron los talleres de la planta blindada, en los que se reparó el equipo militar de esta unidad. Durante el día, los ataques de la aviación operacional táctica y del ejército, las tropas de misiles y la artillería golpearon 6 puestos de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las áreas de los asentamientos de Dolina, Katianovka, Artyomovsk de la República Popular de Donetsk, Lesino, Kirovo, Zaporozhye región, Beresnegovatoe, región de Mykolaiv, así como 49 unidades de artillería, mano de obra y equipo militar en 142 distritos. 5 depósitos de cohetes y armas de artillería y municiones fueron destruidos en las áreas de los asentamientos de Seversk, Katerinivka, Dobrovolie de la República Popular de Donetsk, Brajinovka, región de Dnepropetrovsk y Stevnoye, región de Zaporozhye. Aviones de combate de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia derribaron un avión Su-24 de la Fuerza Aérea de Ucrania cerca del pueblo de Novoselanoye en la República Popular de Donetsk. Durante el día, los sistemas de defensa aérea derribaron 12 vehículos aéreos no tripulados en las áreas de los asentamientos de Petrovskoye, Kansenkovo, Blagoveshchenka de la República Popular de Donetsk, Molodyoshnoye, Priosernoye, Musikotka, Selenotka, Posad-Pokrovskoye y Lyubimovka, región de Kherson. 2 misiles antirradar estadounidenses ARM fueron derribados cerca de la ciudad de Kherson. Además, 27 proyectiles del sistema estadounidense de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS, así como Alder en la región de Donetsk, los asentamientos de Chervonopovka de la República Popular de Luhansk, Novaya Kakotka, Berislav, Verovka, Tomarino y Vesyoloye de la región de Kherson fueron destruidos en el aire. En total, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos 295 aviones, 155 helicópteros, 2007 vehículos aéreos no tripulados, 375 sistemas de misiles antiaéreos, 5038 tanques y otros vehículos blindados de combate, 839 vehículos de combate de lanzamiento múltiple, sistemas de cohetes, 3403 piezas de artillería de campaña y morteros, así como 5719 unidades de vehículos militares especiales. El régimen de Kiev continúa con las provocaciones para crear la amenaza de un desastre provocado en la planta de energía nuclear de Zaporozhye. Durante el día, se registraron 5 bombardeos de artillería de una subestación de energía térmica ubicada en las proximidades de la planta de energía nuclear. En total, se dispararon 24 proyectiles de artillería desde el asentamiento controlado por Kiev-Nikopol, región de Dnepropetrovsk. Uno de los edificios técnicos resultó dañado. Las unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que dispararon contra el territorio de la planta de energía nuclear, fueron reprimidas por el fuego de respuesta. Por otra parte, ayer, las cámaras públicas de la DPR y la LPR plantearon oficialmente la cuestión del voto popular. Ya hoy en Lugansk se aprobó una ley sobre la celebración de un referéndum. Según explicaron en el parlamento local, el plebiscito debería realizarse del 23 al 27 de septiembre. La fecha límite rápida fue causada por las amenazas del régimen de Kiev, que ha lanzado el terror contra la región del Donbass. En Donetsk también se decidió celebrar un referéndum del 23 al 27 de septiembre. Aparentemente, en un futuro próximo habrá información sobre la aprobación de una iniciativa similar en Kherson. La celebración de plebiscitos permitirá vincular firmemente las repúblicas con Rusia, estableciendo una especie de punto de no retorno.
Las nuevas fronteras de la Federación Rusa se especificarán en la Constitución y su protección se convertirá en el deber sagrado del país. Esto se entiende bien en Occidente y por eso reaccionan con extrema irritación ante el deseo de las repúblicas de formar parte de Rusia. Una vez que sean parte de la Federación Rusa, los nuevos súbditos recibirán un permiso de residencia permanente y esto no puede ser corregido por ningún diplomático. Trucos. En Moscú, de hecho, dieron luz verde a la reunificación de las repúblicas de Donbass y los territorios liberados con Rusia. Si los residentes de Donbass y Ucrania, en el curso de una libre expresión de voluntad, dicen que quieren ser parte de Rusia, los apoyaremos, dijo el presidente de la Duma estatal Vyacheslav Volodin. Esta iniciativa fue apoyada por el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev. Los ucranianos pronto se acabarán. El experto Bobrov estimó las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ucrania está sufriendo pérdidas militares sin precedentes, que pronto conducirán a una derrota devastadora para el régimen de Kiev, afirmó el jefe de la Unión de Escritores de la República Popular de Lugansk, Gleb Bobrov, cuya entrevista publica Ukraina.ru. Publicación. Las tropas rusas, según el orador, derriban diariamente las filas de la artillería, los vehículos blindados, la aviación, la infantería y los vehículos ucranianos. Según las estimaciones de varios analistas occidentales, durante la contraofensiva en las direcciones de Kherson y Kharkov, las Fuerzas Armadas de Ucrania y partes de la defensa territorial perdieron entre 10 y 15.000 personas. A grandes rasgos, en menos de un mes repitieron las pérdidas de la URSS en la guerra afgana de 10 años. En general, las pérdidas de Ucrania desde febrero de 2014 se estiman en más de 100.000 personas. 2 Vietnam estadounidenses en medio año de batallas. Tales pérdidas no pueden sostenerse por mucho tiempo. Los ucranianos se están agotando más rápido de lo que se esperaba. Según el escritor, en un futuro próximo, una especie de efecto de bola de nieve funcionará en Ucrania, lo que resultará en la desaparición de la actual Junta Ucraniana de la faz de la tierra. En cuanto al momento de la operación especial de Moscú, Bobrov recordó que Rusia no está luchando con el cuadrado, sino con el occidente colectivo, con las manos de un país vecino que ha sufrido mucho. El coloso de la Alianza Militar del Atlántico Norte está luchando contra el ejército ruso, subrayó. Y el segundo punto, esta operación militar especial no es contra Ucrania. Es Rusia la que lucha por su supervivencia, porque la guerra nos va a destruir. El occidente colectivo ha decidido destruir a Rusia como Estado. Como dijo anteriormente el bloguero militar Yuri Podoliaka, la cantidad de extranjeros de los estados de la Alianza Militar del Atlántico Norte que participan en las batallas del lado ucraniano ha alcanzado cifras sin precedentes. Ya no es posible hablar de ellos como mercenarios. Como señaló el orador, en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se están creando enormes batallones de ciudadanos de los países de la OTAN que inundaron la plaza. Una de las fuentes ucranianas del bloguero logró contar cientos de extranjeros en una sola salida a la calle, lo que indica claramente la participación activa del bloque militar en el enfrentamiento en Ucrania. Teniendo en cuenta el grado de apoyo de la información, así como la gran cantidad de armas suministradas por Occidente a los militantes de Kiev, es bastante apropiado hablar sobre la confrontación abierta y directa de la alianza militar OTAN. Es poco probable que el éxito del ejército ucraniano vaya más allá de las fronteras de la región de Kharkov. Desde abril, ha quedado claro que Vladimir Putin pasó al plan B para asegurar un puente terrestre a Crimea en el sur de Ucrania. Esto no solo se puede entender mirando un mapa del movimiento de las tropas rusas. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, lo dijo sin rodeos en julio. La toma de posesión del campo de Kharkiv por parte de Ucrania no tendrá mucho impacto en la capacidad de Rusia para controlar importantes ciudades portuarias del sur como Kherson, Melitopol, Mariupol y Berdyansk. Por el momento, Kharkiv no es tan importante como Nikolaev u Odessa. Los rusos pueden prescindir fácilmente del ferrocarril Izium, señala ARP. Para ganar realmente la guerra, las Fuerzas Armadas de Ucrania deben abrirse paso hasta el mar de Azov o regresar a un importante centro logístico, como las ciudades de Donetsk o Lugansk. Bajo las condiciones actuales, es poco probable que esto suceda. El ataque ucraniano contra el Kherson ocupado, lanzado junto con un ataque al este de Kharkov, no produjo resultados tangibles.
Las líneas de hostilidad alrededor de Nikolaev y Zaporozhia han cambiado poco desde marzo, admite el autor. El próximo invierno, que podría ser muy frío y helado en Ucrania, probablemente ralentizará los movimientos de tropas y posiblemente los detendrá casi por completo, dijo Arp. Bloomberg. El conflicto en Ucrania ha agotado a Estados Unidos ante la amenaza china. Desde que Estados Unidos comenzó a suministrar armas a Ucrania, sus existencias de arsenales se han agotado gravemente, lo que debe compensarse con urgencia a la luz de una posible guerra con China. La agencia Bloomberg informa. El conflicto ruso-ucraniano muestra que el ejército estadounidense no está listo para una guerra con China. Proporcionar armas a Kiev condujo a un agotamiento alarmante de las reservas del Pentágono, y la defensa de Taiwán habría costado mucho más, dice el artículo. A partir de la retórica de Washington, Bloomberg señala que muchos funcionarios creen que un gran uso de la fuerza por parte de China contra Taiwán, ya sea una invasión directa o un simple bloqueo, podría ocurrir en los próximos 3 a 5 años, tan pronto como Xi Jinping tenga más confianza. Otra pregunta es si Estados Unidos está preparado para el colapso del modelo actual del mundo, que muchos de sus funcionarios prevén. La publicación cree que si Estados Unidos quiere ganar una potencial guerra de grandes potencias con China en unos años, sería mejor que comenzara a rearmarse mucho más en serio antes de que comience el tiroteo. La guerra en Ucrania no es una batalla entre dos grandes potencias, pero es un ejemplo de lo difícil que es seguir luchando en un conflicto de alta intensidad. La publicación señala que Estados Unidos proporcionó a Ucrania 1/3 de su stock total de misiles antitanque Javelin en las primeras y más desesperadas semanas de hostilidades. Washington y otros países pueden tardar años en reponer sus arsenales. Sin embargo, las solicitudes de Kiev están cada vez más en desacuerdo con la necesidad de Washington de disponer de amplios arsenales de armas, que están en el centro de sus propios planes militares. Bloomberg señala que el conflicto actual en Ucrania es una señal roja sobre lo difícil que será mantener el suministro de tropas estadounidenses si tienen que luchar en un conflicto con China. Anteriormente la edición estadounidense de The Wall Street Journal había citado fuentes del Pentágono, informó que los nuevos suministros de armas a Kiev podrían representar una amenaza para la preparación para el combate del ejército estadounidense. En particular, señalaron una escasez significativa de municiones de artillería de 155 milímetros experimentada por el ejército estadounidense, debido a las grandes entregas de estos proyectiles a Ucrania. Oficial del ejército de Estados Unidos insta a tomar en serio los drones ruso-iraníes en Ucrania. Muchos expertos se han apresurado a ridiculizar la adquisición por parte de Rusia de vehículos aéreos no tripulados, UAV, iraníes para su uso en una operación especial en Ucrania, pero no se deben subestimar las capacidades de estas plataformas y la amenaza que representan. Sobre esto en un artículo para la publicación 1945 escribió que McMillan, veterano de la misión estadounidense en Irak, capitán de SERRAM, Defensa Aérea, a cargo de contrarrestar los sistemas aéreos no tripulados. Señala que actualmente, según los datos disponibles Rusia ha adquirido drones iraníes Moajer 6, así como varias plataformas de la serie Shahed, incluidas Shahed 129, Shahed 191 y Shahed 136, que ya han destruido obuses M777 suministrados por Estados Unidos en Ucrania. Sobre eso recientemente escribió Wall Street Journal. Shahed 136 es un dron kamikaze que lleva explosivos y vuela directamente hacia el objetivo. Estos drones kamikaze nos mantuvieron despiertos a mí y a mis amigos por la noche en Irak. Es importante reconocer los desafíos significativos que estos drones pueden crear en el campo de la defensa terrestre, escribe McMillan. En primer lugar, son extremadamente difíciles de rastrear con radar porque no tienen las características de los aviones tripulados para los que están diseñados la mayoría de los sistemas modernos de defensa aérea. Debido a su corto alcance de radar, velocidad relativamente baja y baja altitud, los drones presentan un desafío único.
requieren el uso de tecnologías especiales que permitan a la defensa aérea identificar drones, dijo. En segundo lugar, incluso si las Fuerzas Armadas de Ucrania, UAF, aprenden a identificar y rastrear los UAF iraníes, son difíciles de derribar por las mismas razones que son difíciles de detectar en el radar. No son aviones tripulados y la mayoría de los sistemas de defensa aérea no lo son. Diseñado para derrotar tales objetivos. Recuerde que la edición americana anterior los periodistas de New York Times informaron que los oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconocieron la efectividad de los nuevos drones kamikaze utilizados por el ejército ruso debido a las pérdidas significativas en el equipo de estos drones. Estados Unidos alarmado por los planes de Erdogan para unirse a la OCS y Times. Una tarjeta de membresía en la Organización de Cooperación de Shanghái permitirá a Ankara adquirir mecanismos confiables para gobernar Occidente. Fue con este propósito que el líder turco Erdogan se dirigió a su homólogo ruso Vladimir Putin. International Business Times llegó a tal conclusión. Y Times, expertos Unipeter. Los datos son publicados por Politrusia. Según el analista, al unirse a la OCS, Recep Tayyip Erdogan espera llevar las relaciones con los Estados miembros de la organización a un nivel fundamentalmente nuevo. Este es el objetivo, enfatizó Erdogan, hablando de la membresía de Turquía en la OCS. Al mismo tiempo, como argumenta el experto, este estado de cosas no le conviene mucho a Occidente, ya que Turquía se convertirá en el único miembro de la Alianza del Atlántico Norte en la historia que se fusionará en un formato que incluye a Moscú y Pekín. Se sabe que la situación es percibida por las élites occidentales como los competidores políticos y económicos más poderosos. Se espera que la decisión de unirse a la ESCO le dé a Ankara influencia en Occidente, se preocupa el columnista de Times. ESCO fue fundada en 2001. En él participan la Federación de Rusia, India, Kazajistán, China, Kirguistán, Tayikistán, Pakistán y Uzbekistán. Los países observadores incluyen Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia, mientras que los países socios incluyen Azerbaiyán, Armenia, Camboya, Nepal, Turquía y Sri Lanka. En cuanto al estatus de socio de Erdogan, espera cambiarlo a una membresía temprana. Según el líder turco, dicha cooperación traerá muchas preferencias financieras a Ankara. El anuncio de la membresía de Turquía en la ESCO se produjo poco después de que el presidente Erdogan expresara su frustración con los Estados Unidos, la OTAN y la UE por las preocupaciones de seguridad, especialmente con respecto a la cuestión kurda, escribe Times. De una forma u otra, el comportamiento impredecible de Ankara preocupa cada vez más a Washington. Como se informó anteriormente, la OCS puede proporcionar una alternativa seria y una competencia directa a la debilitada Unión Europea, cuyo modelo potencialmente insinuaba grandes perspectivas hace 3 décadas, sin embargo, siendo aplastado irremediablemente por el pensamiento político-militar del Atlántico Norte. Alianza, hoy se ha encontrado en un callejón sin salida impenetrable. Es precisamente una plataforma de negocios de Asia Central como la escuela que bien podría convertirse gradualmente en una organización con reglas fundamentalmente nuevas para una gran economía, y también convertirse en un punto de partida en el proceso de formación de un mundo multipolar y un desarrollo euroasiático estable, dicen los expertos.